Desde hoy tenemos salmón ahumado, lonchas IFA Eliges, 2 por 50 gramos, 2,95 €. Uva Aledo, kilo, 3,25 €. Gambón congelado pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 15,85 €. Y tónica Schweppes, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Gadis, en confianza. Y recuerda que el 31 de diciembre todos los Gadis abren de 9:30 hasta las 15 horas. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Se va el 2023, el año del adiós a Arsenio Iglesias o de la aprobación definitiva de la ESIA tras la pugna con Granada. El año del desbloqueo del convenio con el Ministerio de Defensa y la rebaja de la muralla del arsenal militar de Ferrol. El año de la unión de las familias de Costa da Morte para mejorar el transporte en autobús, mientras sus grandes infraestructuras como la autovía o la circunvalación a Carballo siguen sin fecha. Son algunas de las noticias de este 2023 que sin duda ha estado marcado por la polarización y la crispación política que en los últimos días ha llegado también a Galicia y al ambiente en algunos de sus plenos municipales. En el 2024 nos esperan unas autonómicas para las que sí o sí habría que subir el nivel. El del hartazgo de la ciudadanía, desde luego, ha rebasado ya los límites, pero es esa misma ciudadanía la que tiene el poder de elegir a sus representantes. Pensemos qué queremos y qué no, y actuemos en consecuencia, en las urnas y en la vida. Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Os saludamos ya en este 29 de diciembre, en esta jornada de intervalos de nubes y claros, 13 grados ahora mismo en prácticamente todo el arco atlántico. Tiempo de repasar la actualidad en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés. Para eso saludamos ya a Isabel Bravo, te felicitamos el año también. Feliz año, Isabel Bravo. Feliz año. Y ahora sí, repasamos la actualidad. Bueno, pues en este caso vamos a fijar nuestra mirada en primer lugar en la comisaría de la Policía de Lonzas, en el cuartel de Lonzas, donde el grupo de homicidios de la Policía Nacional sigue con la toma de declaraciones en relación al crimen de Joel Quispe, el joven de 22 años que murió apuñalado en la madrugada del día de Nochebuena en A Coruña, en la calle Sinfónica de Galicia, en su confluencia con Juan Flórez. La Policía Nacional considera que uno de los 2 detenidos en las últimas horas es el autor material de la apuñalada que mató a este chico. La primera detención, recordamos, tuvo lugar ayer por la mañana, la segunda por la tarde. No se descartan más apresamientos, más detenciones. De hecho, ahora mismo, repetimos, el grupo de homicidios está tomando declaraciones a los amigos, los chicos que también estaban con los ahora detenidos, formando parte de ese grupo que protagonizó la pelea con Joel. En este caso, hay que destacar que el primer detenido es un chico de 21 años, residente en A Coruña. Del segundo todavía no han trascendido los datos. Así que así están las cosas con respecto a este suceso que ha conmocionado, en este caso, a la ciudad de A Coruña el día de Nochebuena. Por lo demás, en Ferrol, en unos minutos, está previsto que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firme en el Concello el convenio de colaboración para el proyecto Abril Ferrol al Mar. Rebeca Collado, Radio Ferrol, muy buenas. Muy buenas, Sisa. Ese acuerdo supone una inversión conjunta de 11 millones de euros, financiada al 50% entre ambas administraciones. La Xunta asumirá la redacción de los proyectos que afectarán a 3 tramos, desde Ferrol Vello y hasta Caranza. Se habilitarán carriles bici, itinerarios peatonales accesibles, aparcamientos disuasorios. También se procederá a reordenar la circulación. En esa partida económica, además, se incluye el coste de rebajar la muralla del arsenal militar y la regeneración de una zona del barrio de Caranza para habilitar en ella la segunda playa urbana de este barrio. Por cierto, el Partido Socialista de Galicia, el PSDG, denuncia ante la Junta Electoral este acto. Consideran que la firma es un acto de venta de logros, algo que está expresamente prohibido por la ley electoral. Gracias, Rebeca. Y en a Costa da Morte, en concreto en Alaracha, hoxe aprobase o orzamento para 2024 de casi 11 millóns de euros. José Manuel Mira, Radio Nordés, hola.
Que tal, Isa? Pois sí, a Laracha aproban en pleno ese novo orzamento para 2024 case 11 millóns de euros cun incremento de 11,37%. Un orzamento que o alcalde José Manuel López Varela destaca o incremento no gastos correntes e bens en servizos, que supera os 6 millóns de euros, supón un 55% do total. As contas vanse a aprobar co apoio exclusivamente do Grupo de Goberno, o Partido Popular e as críticas dende a oposición, BNG e Partido Socialista, que critican a suba de impostos e tamén o incremento do custe do propio goberno. Esta tarde en C terá lugar o último pleno deste 2023 e o día 2 ás 10:30 da mañán o pleno máis madrugador do 2024 será en Ponteceso, en donde tamén intentarán aprobar as súas contas. Neste concello baixa lixeiramente un 6% con respecto ás actuais, será algo máis de 6,5 millóns de euros. Pues Nada máis, así es. compañeiras, feliz 2024. Feliz 2024. Gracias, José Manuel Mira, Rebeca Collado. Gracias a compañeros. Nada, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo. En fin, que son muchas las cosas que tenemos que contar y que seguiremos contando. Cruzamos los dedos. Y que sean agradecer a buenas. este equipo que siempre ayuda, siempre suma y siempre inspira. Gracias, Isa Bravo. Hasta luego, gracias. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of Pasan the 32 minutos de las 12, última tertulia política del año. Tenemos además sobre la mesa cositas bien jugosas, a ver cómo nos arreglamos, campañas en redes sociales, piezas reseñables además de las que la semana pasada no pudimos comentar nada, ni con José Luis Armesto, muy buen día, ni con Silvia Longueira, hola Silvia, Muy buenos días. ni con María, pero hoy sí, hola María Aparicio. Hola, muy buenos días. Quería primero que valorarais pues esas piezas audiovisuales. Lo que podemos destacar a lo mejor de la de Rueda es esa asunción del me gusta la fruta de Ayuso, del vídeo de Besteiro, pues quizás el carácter más serio, ¿no? Un vídeo más típico frente al desenfadado del Partido Popular, y del BNG, pues imaginando una Galicia presidida por una mujer con Pontón como presidenta. Vamos a escuchar un fragmentito de cada uno. Galicia ten o mellor Nadal do mundo. Temos a mellor xente do mundo, os mellores produtos do mundo. E tamén podemos ter o mellor goberno do mundo. De ti depende convertir este desexo en unha verdadeira realidade. É o noso momento. Bo Nadal. Hombre, por fin un pouco de música. Veña, subide. ¿Cómo suena este 2024? Que sí, que tes razón, que menos mal que votei. O que dicía que me gustaría na presidencia, pois, alguén como a ti e como a mí. Alguén que pode estar nun bar como este. Que xere confianza. Vea, cobrasme aquí o noso, por favor. Cobrasme aquí o noso, cobrasme a lío da presidenta, eu estuche para todo, Moitas grazas, Bea. E se non nos vemos, feliz ano novo. Pues aí estaban eses fragmentos dos vídeos. Imos empezar por Ernesto. Bueno, eu así vou ser un pouco repetitivo, Uh-huh. de outras campañas, das electorais, das xerais, perdón, das municipais e incluso das da universidade. E sempre digo que deberíamos ter unha campaña máis sosegada, máis tranquila, máis propositiva e centrada nos temas de Galiza, porque estamos ante unhas eleccións galegas. Non? E vendo estes vídeos ou estes... pois me preocupa que se poda trasladar aquí a crispación que está vendo en Madrid, sobre todo por parte do Partido Popular e por parte de Vox, que se poda trasladar a Galiza. Non? E esa preocupación pois ten un sustento, unha base, porque vendo o vídeo de Rueda,
pois aparece aí unha imaxe desa tenda de frutas ou dese posto de frutas donde se frivoliza un insulto que houve no Congreso dos Diputados e que non me parece nada ben. E despois que tamén dá unha idea de que se poda españolizar a campaña máis que centrado nos temas de Galiza, cando nunha entrevista, me parece que de onte, dixo que aquí en Galiza só se presentaban dos candidatos, que era Rueda e Pedro Sánchez. Claro, con esas propostas, con esos principios así de partida, pois non me fai ser moi optimista, pero vamos a insistir, ou polo menos pola miña parte vou insistir, en que se trate dunha campaña fora de crispación, que non se trasladen os líos de Madrid que teñen algúns partidos a Galiza e que se analicen os problemas e as solucións que se poden propor, ¿no? Vamos a escoitar a María Aparicio. Sí, hombre, yo creo que en Galicia el contexto político es distinto que a nivel nacional, con lo cual yo creo que se va a trasladar lo estrictamente necesario o que coincida en el momento. Vox parece ser que no tiene candidato, que está teniendo problemas, no se sabe aún si se va a presentar Vox o no, ni siquiera en Galicia, atendiendo, pues, por ejemplo, al propio anuncio, ¿no?, de Alfonso Rueda en ese autobús. Hace referencia Armesto al tema de me gusta la fruta. Yo creo que es destacable también en el sentido de la línea de Rueda, de que dice que él no se va mucho a la derecha, ¿no?, que se mantiene en el centro también, en un punto de ese spot. Yo creo que Alfonso Rueda, igual que en su día Alberto Núñez Feijóo, tenían su ideología propia para Galicia. Galicia es Galicia y España es España. Yo creo que Alfonso Rueda eso lo tiene claro. ¿Qué pasa? Que Alfonso Rueda lo que no quiere es que se pueda trasladar a Galicia, pues, cosas que están pasando y que todos sabemos a nivel nacional. Yo creo que estamos en el punto de partida de la campaña, estamos en un punto de partida que ha coincidido también en fechas navideñas, y lo que está claro es que también se quiere que participe la gente joven, ¿no? Y está claro que para llegar más a esa gente joven, pues hay que hacer uso de las redes sociales y a lo mejor, pues, de formas, por decirlo de alguna manera, de captar esa atención y de que calen más los mensajes y lleguen más los mensajes a la gente joven, que a lo mejor no son las habituales que ha habido hasta ahora, pero todo es progresar y adaptarse a las nuevas situaciones en ese sentido. Silvia Longueira. Sí, yo creo que ciñéndonos a lo que nos has preguntado sobre los slots esos que hemos visto, que hemos oído de las campañas, son previos, ¿no? Son unos previos inspiracionales, cada uno en su estilo. Y además cada uno en su estilo irreconocible, excepto el Partido Popular. Yo no lo reconozco ahí. Reconozco al PSOE, reconozco al BNG, no reconozco al Partido Popular. Se me hace raro, quiero decir, es algo que, pero bueno, seguramente la persona que esté elaborando la campaña también está testando si esto va o si esto no va. Me parece un error partir de un significado negativo, como ha sido los insultos de una presidenta en el Parlamento. Me parece un error. Yo creo que la publicidad siempre juega a hacer ventaja, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, lo de Pedro Sánchez, como ha calado, pero era algo donde se reía uno de sí mismo, ¿no? En este caso, yo creo que hacer campaña de algo negativo, de algo que yo creo que ni el más normal de los mortales aprobaría en este sentido, yo creo que no es un factor recuperable, pero ellos están a tiempo de recuperarlo. La fruta está muy cara en cualquier caso. O sea, esto que lo sepan, por si no lo saben, que es lo importante. La fruta está carísima, la fruta buena, de calidad. Entonces, yo creo que simplemente son pinceladas. Y lo que va a suceder en estas campañas, o sea, con respecto a los diferentes chanzas, campañas de publicidad o lo que sea, yo creo que desde hace algún tiempo va a ser una campaña muy especial. Yo creo que tenemos a 3 partidos que están en una línea de salida midiéndose las fuerzas, así como en alguna otra ocasión
podríamos pensar que había, bueno, pues una clara tendencia. Yo creo que esto va a estar bastante discutido, ¿no? Y bueno, hay una mujer además que lidera un partido político. Bueno, va a haber, yo creo que va a ser unas elecciones muy distintas en muchos aspectos a cualquier otra de las anteriores. Queda por delante un 2024 jugoso también, además con ese salto de Marta Lois a primera línea como candidata de Sumar en Galicia, o la petición del voto pues en las últimas horas de Pablo Iglesias para el BNG. Esto lo vamos a dejar pendiente, así animo a los oyentes a que escuchen la tertulia del próximo día, ¿os parece? Nos parece. Sí, por supuesto. Porque al margen de lo político es cierto que vivimos pues épocas de encuentros, de xuntanzas, y desde luego que hay que hablar de la incidencia de la gripe. Vamos a visitar el CHUAC dentro de nada, pero es verdad que hay un montón de infecciones respiratorias y yo no sé si a vosotros os ha tocado de cerca, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Porque está dejando pegada en A Coruña, ¿eh? Bueno, eu estou con máscara ahora aquí na tertulia, porque estos días estuve un pouco acatarrado, e é certo que aí están os datos de que se están disparando. Comentábamos antes de entrar de que quizás despois de remitir o virus da COVID, pois deixoulle o paso libre ao virus da gripe e a gripe está ascendendo de forma exponencial, ¿no? Entonces todas as recomendacións e todas as precaucións que teñamos serán poucas para poder vivir ben estos días de tantas xuntanzas e de tantas reunións e empezar o ano que ven a poder ser un poquinho mellor que este. María, a ti te ha afectado, ¿no? En tu entorno sí, laboral. Yo, por ejemplo, en mi entorno laboral, hace como 2 semanas, yo creo, pues en el despacho, primero 3 personas estaban de baja, luego con gripe A, luego otra con COVID, a los 5 días otra también con gripe A y al día siguiente otra con gripe A. O sea, hemos tenido cantidad de gente de baja en el despacho. Y yo creo que lo preocupante además es que no se queda en una simple gripe, a lo mejor como aquellas que estábamos acostumbrados, que decimos, madre mía, que nos ha dejado baldado, parece que nos ha pasado un camión por encima, nos recuperábamos y ya estaba, ¿no? Es que estamos, están a nivel de urgencias y a nivel de lo que está teniendo la gente, los temas respiratorios que está viendo, que yo creo que están teniendo más gravedad que las gripes de toda la vida, vamos, a las que estábamos acostumbradas y acostumbrados. Entonces yo creo que bueno, que sentidiño, esto que decíamos del tema del COVID, cuando que si pues no me reúno este año, evidentemente pues a eso a lo mejor no tenemos que llegar, pero esa precaución del uso pues de la máscara, como dice Armesto, pues yo creo que no nos queda otra que volver a eso. A tener precaución, a proteger un poquito a los demás. Vamos con Silvia Longueira. Pues yo he tenido un Otero Pedrallo, unha longa noite de pedra. Arranqué allá a finales de noviembre y fui enganchando unha pedra con outra. Y bueno, ahora vamos mejorando. Pero sí que en esos enganchadas que tuve de COVID, gripe y demás, y las secuelas, pasé por mi médico y me dio mucha pena. Están estresadísimos, el colectivo está enfermo en muchas ocasiones, y las consultas abarrotadas, y era realmente penoso lo que se quejaba este hombre, que no podía más, porque además está también de Lugo con guardias en otro punto de atención continuada, y realmente estaban agotados, se les veía agotados realmente, ¿no? ¿Creéis que nos hemos olvidado de alguna manera? Armesto no, y os cuento ahora mismo por qué, de tomar pues ciertas precauciones cuando nos encontramos mal, ¿no? De cara a proteger a los demás, ya digo, porque en nuestro caso si ya empezamos a notar síntomas bueno, en fin, digo que Armesto se guarda bien porque viene con mascarilla hoy. No, xa o dixen na miña intervención, pero sí que me parece de unha mínima responsabilidade e solidaridade co resto da xente, porque con esta simple medida de poñer a máscara, pois protexes aos demais dos virus que ti podas estar transmitindo e é moi fácil de facer, non? Entonces, todas esas recomendacións que nos fixeron ca pandemia do COVID, agora non estamos en esa situación, pero sí, esos bons costumes sí debíamos de recuperalos. Ventilar os locais é fundamental para evitar a concentración de virus, e as hixenes de lavar as mans e todo eso, pois eu creo que, mira, ainda que só sea por egoísmo, aparte para os demais, pero tamén para ti,
porque, como acaban de comentar tanto María como Silvia, pois está tendo consecuencias o tema e non son triviales. Y tanto, sí, Silvia. Es que yo creo que pasó una cosa, que de pronto nos liberamos de las mascarillas y tal, y a todos nos pareció una buena medida, creo yo, el momento en que en tu vida ordinaria, libre ya de COVID, de toda aquella cuestión, tener una mascarilla para cualquier cosa, te encuentras mal, te la pones, ¿no? Realmente a lo mejor eso que empezamos a hacerlo hace 2 años y que después pues lo fuimos dejando por ahí, pues oye, yo no sé si a lo mejor reincidir en esto, sabes, que igual lo de lavarse las manos, ¿no? Que fue una cuestión que, hombre, nos lavamos las manos, pero de alguna manera a todos se nos dijo bueno, hay que hacerlo más a menudo. Pues a lo mejor este tipo de sensibilizaciones, cuando llega la campaña de la gripe, está bien, porque a veces es simplemente que no tienes la mascarilla o que te da cosa. O restringir el contacto físico si te encuentras mal, o no acercarte demasiado al otro, no tocarlo. Bueno, pues hay determinadas cosas que a lo mejor evitan, sobre todo que nuestros mayores, ¿no? Que la gente que se recupera peor. Sí, yo creo que ahí nos está afectando, yo creo que a todos, pero sí que es cierto que la gente mayor y los niños, porque estaba habiendo un porcentaje de niños ingresados muy, muy grande también. Entonces yo creo que, que la pandemia que hemos vivido, ¿no? El COVID nos tenía que valer, pues, para no olvidarnos de lo que hemos vivido, que evidentemente pues no estamos hablando de un COVID, pero que sí que deberíamos de tenerlo en cuenta, lo aprendido en ese sentido, la vergüenza a lo mejor, ¿no? A ir con una máscara, porque hay gente que le da vergüenza a lo mejor ir con la máscara. No tener esa vergüenza, sino ya intentar educarnos nuestro día a día para que forme parte de eso de nuestro día a día, de esa responsabilidad de, pues mira, estoy con la gente, lo que dice Armesto, por cuidado de los demás, el decir, oye, pues mira, me pongo la máscara porque veo que tengo un catarro, que no quiere decir ni que tenga gripe, ni que tenga COVID, ni que tenga nada. Simplemente, pues por eso, por una precaución, y que todo lo vivido nos valga, pues eso, para empezar a educarnos en algo en lo que no estábamos educados, porque es verdad, educados, porque sí que es cierto que aquí no existía ningún tipo de educación de ponernos una máscara ni nada antes del periodo del COVID. Entonces, bueno, a ver si poco a poco, pues en ese sentido, pues vamos... E non sei, insistir no que comentaba Silvia, dos profesionais da sanidade que tamén o están pasando moi mal, que están moi estresados, que están con un traballo excesivo, e aí, pues tamén hai que volver a ese problema estrutural que temos, os problemas que temos da sanidade pública, que non teñen recursos suficientes. Faltan profesionais, faltan mellores condicións laborais para esos profesionais e que para que podan atendernos como corresponde, porque somos fomos os que financiamos os servizos públicos cos nosos impostos e nos merecemos unhos servizos públicos de calidade con os profesionais moi bons que temos, pero que os responsables políticos das administracións os están sometendo a unhas condicións laborais pouco razonables e pouco apetecibles, e pois se di outras frases así eufemísticamente, faltan médicos, pois porque se van, porque mellor encontran outro sitio onde lle recoñezan máis ese traballo no amplo sentido da palabra, e por eso quero poñer sobre a mesa a reivindicación de financiar a sanidade pública e de dotala de medios, e sobre todo os medios de persoal, para que podan atender estas situacións e o podan facer dunha forma máis relaxada e non estresante, tan estresante para eles. Ya que hablas de los profesionales, el sindicato de enfermería, el SATSE, instaba a las gerencias de las áreas sanitarias a reforzar plantillas de enfermeras también en los centros sanitarios ante pues este progresivo incremento de los casos de la gripe, también del COVID y otras infecciones respiratorias de las que hablábamos esta mañana con Pedro Marcos, que es neumólogo y director asistencial del CHUAC. Nos decía que el pico se ha adelantado, y lo confirmaba también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Ahora mismo en A Coruña son 125 personas que han ingresado en las últimas horas en el CHUAC, 4 en cuidados intensivos, y el servicio de urgencia registra desde la semana pasada un aumento considerable. En las últimas horas pasaban por urgencias 503 personas, me parece que el día 26 llegaban a 800, o sea que son cifras muy altas, ¿eh? Silvia. No, es tremendo, y claro, seguramente el pico se adelanta, ¿no? Pero vuelvo a decir, coge a los... Pero estacional. Pero estacional, sabemos que va a pasar, sí, ¿no? Sí. O sea, sabemos que virulento o no, esto va a llegar. Y
y yo vuelvo también a, pues eso, a los profesionales, que al final son quienes nos salvan, quienes nos cuidan, quienes saben de esto y están maltratados, sencillamente maltratados, pero no maltratados maltratados físicamente. Es gente que no aguanta ya más. Yo creo que además han tenido pues recuerdos muy, muy, muy duros de hace 2 años. Evidentemente esto no es lo de hace 2 años, pero esto avanza sobre unos profesionales que están saturados durante todo el año, estresados porque saben a lo que se enfrentan, porque esto ya lo hemos vivido antes, y con bajas, ya no solo bajas por una cuestión de gripe, sino bajas por cuestiones psíquicas, es decir, gente que no puede más, ¿no? Porque parece, a lo mejor no somos capaces de entenderlo y seguramente si hay algún médico que lo esté oyendo, pues sabrá la cuestión, pero la incapacidad de alguien que está formado para curarte y para salvarte, el hecho de que no pueda físicamente, el hecho de que de pronto abras la puerta y tengas a 200 personas que tú no vas a poder ver o que vas a verlo de una manera pues incluso digamos pues rápida porque no se puede más, bueno, eso genera un estrés bastante grave a la persona que lo tiene que soportar, ¿no? El remedio está en nuestras manos, el remedio está en que a los funcionarios sanitarios se les reconozca, se les amplíe, se convoquen, y el remedio está en no saturar las urgencias con una mínima ampliación de la asistencia primaria y unas campañas de sensibilización que, por supuesto, la población también tenemos que aprender a estar en estas situaciones que nos lleven a no prosperar en una pandemia, ¿no? María. Sí, hombre, está claro que en los momentos, que siempre hablamos, ¿no? Siempre estamos mucho con el tema coyuntural, el tema estructural, pero lo que está claro es que hacen falta refuerzos, ¿no? de medios sanitarios y hacen falta que haya más especializaciones. Desde aquí, desde Galicia, tenemos que recordar también que es la primera comunidad autónoma que ha creado la especialización de las urgencias, ¿no? de los médicos de urgencias. Yo creo que va siendo hora también de que se saquen pues eso, más plazas de médicos de atención primaria y que se puedan, o sea, desde el gobierno central se saquen más especializaciones de atención primaria y se saquen más especializaciones que son necesarias, y sin olvidar, por ejemplo, los problemas que hay con pediatría, porque en pediatría es un problema que se ha ido heredando año tras año, tras año, tras año. Entonces, bueno, desde aquí yo también, pues eso, dar las gracias sobre todo a nuestros sanitarios y las administraciones públicas competentes, pues que hay que ayudarlos y reforzar en todos los sentidos. Pues sumarnos desde el programa todo ese cariño a los profesionales sanitarios que están al quite y también que se dedican, pues que la gente que tiene que pasar estos días en un hospital pues esté de la mejor manera posible, de lo más agradable, bueno, todo lo mejor que se pueda porque no son fechas fáciles. Un cariño también para todas aquellas personas que nos escuchan pues achacosas, enfermas y demás. Armesto, Silvia, María Aparicio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Feliz año! Eso, feliz año a todos. Feliz año y que venga con todo lo mejor el 24, que falta. Nos vamos de aventura el 31. El 2024. Nos vamos a escuchar la aventura californiana de Xulio Ferreiro, a ver qué tal le va por allí. Os finais de ano son normalmente tempo de facer recapitulación, analizar o que deixaron os últimos 365 días e facer propósitos para o futuro. Porén, a miña viaxe aos Estados Unidos está únicamente no seu Ecuador, mais aínda así, e a pesar de que algo fun contando nas últimas 17 semanas, voume permitir facer unha pequena nota do que supuxeron, dende o punto de vista persoal, senón os pasados 12 meses, cando menos si os últimos 5, pois este é o tempo que levamos xa aquí en Los Ángeles. O titular podería ser que a cousa está indo ben, se cadra mellor do previsto nun principio, cando menos na maioría dos aspectos. No profesional, atopei unha universidade, un ambiente de traballo que me está permitindo aprender moito e tamén cumprir cos obxectivos previstos, posto que son varias as cousas que puiden ir publicando nos últimos meses e algunha máis que aínda está por sair. No persoal e familiar, a cousa é aínda mellor se cadra. Os peques adaptándose ben a un cambio de escenario que, debo recoñecer, era todo un desafío para eles. Pero a verdade é que se lles ve moi felices, facendo amigos e aprendendo un montón,
non só de inglés, senón a desenvolverse tamén nunhas circunstancias diferentes ás súas e a enfrontarse a novos retos, aumentando en definitiva a súa autonomía e obtendo ferramentas para desenvolverse no mundo, que ao fin e ao cabo é o que temos que facilitarlles como pais. E aos adultos, pois tampouco nos va mal. Algúnas cousas se botan de menos, a vida social, a familia, as amizades, sobre todo, porque despois de case 50 anos no mesmo lugar, pois un xa ten os seus costumes e o seu lugar no mundo. Pero a cambio, estamos coñecendo tamén unha realidade diferente e moi emocionante. Dende logo, a sociedade americana ten os seus defectos e ben coñecidos son de todos. Pero ademais destes, tamén estamos coñecendo unha cidade vibrante, onde hai centos de cousas que facer, chea de xente amable e acolledora e rodeada de espazos naturais dignos de ser visitados. Así que o noso propósito de fin de ano é seguir aproveitando os meses que nos quedan, seguir coñecendo sitios, seguir traballando para facer que ese tempo mereza a pena e seguir contando cousas por aquí, se vostedes queren escoitalas. En definitiva, desexo vos que teñades todos e todas un moi feliz 2024. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña. Desde Con somos referentes en destrucción de documentos confidenciales de empresa. Destruimos todo tipo de documentos en distintos soportes siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Y también te ofrecemos los servicios de custodia de su documentación en nuestras instalaciones protegidas las 24 horas con sistemas de circuito cerrado de videovigilancia, control de acceso a planta, alarma antitrusión, con aviso a policía y dispositivos de protección contra incendios. Pida más información en desdocon@desdocon.com. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que repasamos ya con Fran Hermida. Hola Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Se acaba el 2023 para todos, también para el Depor. Se acaba 2023 y yo creo que el deportivismo lo va a despedir con ganas de darle un portazo y confiando en que en 2024 nos deje mejores sensaciones, ¿no? La verdad es que es un poco un día de la marmota. Yo creo que 2023 a los blanquiazules le va a dejar la misma sensación que 2022 o 2021. Llevamos, yo creo que demasiados años coleccionando decepciones y bueno, pues como la esperanza es lo último que se pierde, de ahí que yo crea que seguro que el deportivismo va a brindar este fin de año pues confiando en que a ver si 2024 es el año de contar alegrías y de volver al fútbol profesional. Bueno, para eso tenemos al Depor entrenando. Esta mañana nueva sesión de trabajo. Se ha pasado por la sala de prensa José Ángel para analizar cómo está el equipo, la situación, la primera vuelta. Bueno, yo creo que tampoco ha descubierto nada nuevo poniendo el dedo en el problema que es Riazor, los partidos de casa, la cantidad de puntos que se han fugado cuando el Depor juega como local, ¿no? Y sobre todo ha achacado eso, o sea, que los equipos llegan a Riazor, se cierran y que al Depor le cuesta mucho trabajo pues abrir esas defensas tan pobladas. Bueno, ha alabado al míster, ha dicho que está muy a gusto con lo que propone Imanol Idiáquez, que precisamente pues la idea de fútbol que tiene tanto el míster como él mismo es similar y eso pues le ha servido para adaptarse a la ciudad. Y bueno, y poquitas más novedades en un Depor que va a trabajar de nuevo mañana, lo hará también el domingo y veremos para qué hora se convocan los futbolistas el lunes, porque, bueno, aunque es momento de cambio de año y aunque siempre suele haber un poquito de manga ancha, quizás retrasando la hora del entrenamiento, pero el lunes habrá que trabajar porque recordamos, el jueves hay jornada de Liga. Llega Riazor, la Real Sociedad B y como también indicaba José Ángel, nos espera un mes de enero de AUPA. 4 partidos ante los 4 primeros clasificados. Después de la Real Sociedad B llegará también el partido ante la Cultural Leonesa fuera de casa. A Riazor pues arribará la Ponferradina y acabamos el mes visitando en Vigo al filial del Celta. O sea que bueno, como te digo, los 4 primeros equipos de la tabla y a cara o cruz que va a ir el Depor, por un lado con la posibilidad de limar puntos y limar las diferencias que le llevan o por contra pues quedarse ya, finalizado el mes de enero, pues quedarse con una estocada importante.
Cuesta de enero de todas, absolutamente. Sí, cuesta de enero y bien empinada, ¿no? Podemos decir que van a ser 4 etapas pirenaicas, haciendo el símil con el ciclismo, las que va a afrontar el Depor. Bueno, yo creo que hay que ser optimistas y si las cosas se hacen bien, si se juega bien, si se consiguen sacar adelante los resultados, también es cierto que al final de enero te puedes ver muy arriba en la tabla y en una situación bien diferente. Así que bueno, pues hay que confiar en que las cosas se hagan bien. Y recordamos que hoy a las 8:30 juega el Leima Coruña, partidazo en el Palacio de los Deportes de Riazor ante Ourense y la posibilidad de clasificarse para jugar la Copa. Así que todos al Palacio. Gracias, Fran. Feliz año. Feliz año. Es la 1, son las 12 en Canarias. Acabamos de conocer el dato del Euribor de este mes de diciembre. El indicador de referencia de las hipotecas ha cerrado aún por debajo de lo que se esperaba. Se sitúa en el 3,379%. Jordi Fábrega. 3 décimas y media ha caído el Euribor en el mes de diciembre, con el dato ya definitivo que tenemos hoy. La media del mes se queda en el 3,679%, como dices, y se confirma, por tanto, que estamos ante la mayor bajada en un mes desde principios de 2009. Y esta es la media. Si miramos el dato diario, está a punto de bajar del 3,5%, cuando hace un mes estaba por encima del 4%. Esto traducido a las cuotas de las hipotecas supone que las hipotecas de 150.000 euros a 25 años que se revisen cada 6 meses bajarán unos 30 euros cuando se aplique su revisión. En cambio, las que se renuevan una vez al año aún serán un poco más caras. En este caso, la subida será de unos 50 euros, pero todo apunta a que la bajada de las cuotas de todas las hipotecas variables está ya a la vuelta de la esquina. Gracias, Jordi. El nuevo ministro de Economía ha prometido ya su cargo ante el rey. Es Carlos Cuerpo. Sustituye a partir de ahora a Nadia Calviño en el cargo. Ya está publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, pero no es la única novedad. María Jesús Montero pasa a ser vicepresidenta primera del Gobierno y la cartera de Función Pública, que hasta ahora dependía de Hacienda, pasa al ministerio de José Luis Escrivá. Desde el Partido Popular, su responsable económico, Juan Bravo, le ha transmitido la enhorabuena al nuevo ministro a través de las redes sociales. Le ha deseado éxito, pero ha aprovechado también para cargar contra Pedro Sánchez. Dice que demuestra lo que le importa a la economía al quitarle la vicepresidencia al ministerio. Dice Juan Bravo también que Cuerpo tendrá que arreglar el fracaso, asegura, de la gestión de los fondos Next Generation y volver al diálogo y la escucha. En un par de horas va a comenzar la segunda fase de la operación Salida de Navidad. Desde las 3 de la tarde y hasta que termine el 1 de enero, la Dirección General de Tráfico espera que se produzcan 4,5 millones de desplazamientos, de viajes de largo recorrido en las carreteras de nuestro país. Así que vamos a confirmar si se nota ya en la carretera. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Tarragona, en la AP7 a la altura de Amposta, en dirección a Castellón. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y ya en la salida de la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 a la altura del Plantío. Complicaciones también en Barcelona, en la AP7 en Lleida en sentido Girona y en Murcia, en la 7 en Espinardó, en ambos sentidos. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías. Ya conocemos el dispositivo especial de seguridad que pondrá en marcha este domingo Madrid, en el centro de la ciudad, con motivo de la celebración allí de las campanadas de fin de año. Podrán acudir 15.000 personas a la Puerta del Sol. Radio Madrid, Alfonso Gea. Un dispositivo de seguridad que suma el doble de agentes de policía que el pasado año y que, por tanto, supone que en la Puerta del Sol habrá el doble, como tú decías, de asistentes. 15.000 personas podrán seguir en directo las evoluciones del reloj desde el kilómetro cero de la capital. Pablo García es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía. El dispositivo estará compuesto por 800 agentes, 200 efectivos más que el año pasado y dará comienzo en la tarde de hoy y se prolongará hasta el lunes, día 1 de enero. La estación de metro y cercanías de la Puerta del Sol quedará cerrada a las 6 de la tarde de ambas jornadas. Gracias, Alfonso. Dispositivos especiales de seguridad también en las principales capitales del mundo. Aquí en Europa o en Nueva York se preparan despliegues policiales con miles de agentes por el temor a que se puedan producir atentados la noche de fin de año. Estos gobiernos reconocen que la situación en Gaza está relacionada con ese aumento de la seguridad. Antonio Martín. Sí, en Francia o en Alemania serán despliegues nunca vistos. En el caso francés, 90.000 policías movilizados en todo el país para Nochevieja, 6.000 de ellos en París, por la elevada amenaza terrorista, ha dicho este mediodía el ministro del Interior, derivada del malestar social por los bombardeos sobre Gaza. 2.500 agentes se van a desplegar en Berlín, donde este mes la policía
encontró en una redada más de 30.000 petardos y 80 artefactos explosivos preparados para la fecha. Ya el año pasado hubo disturbios en la capital alemana, Nueva York. Su alcalde ha reconocido que hay una gran preocupación y la ciudad está en alerta, ya que ha sido escenario de más de 500 actos de protesta desde el inicio de la guerra en Gaza. En Londres, las autoridades recomiendan evitar aglomeraciones y en Italia se va a reforzar la seguridad de las plazas. Y hemos conocido también que se ha entregado en Tarragona el hombre que esta semana mató a su sobrino disparándole en su vivienda. El suceso ocurrió en Majadahonda, en Madrid. La policía estaba buscándole y hoy se ha entregado allí en Tarragona. Terminamos con la información del deporte. Jorge Bergantiños, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Tarde de vuelta a los entrenamientos para Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, con la gran novedad de Vitor Roque, el brasileño, se ejercitará por primera vez con sus nuevos compañeros. En el Athletic Club, esta mañana, Iñaki Williams no ha descartado la posibilidad de poder jugar el partido ante el Sevilla el día 4. El delantero de Ghana irá a la Copa África y apura las opciones de estar en ese partido. Fuera del fútbol, Rafa Nadal ultima su preparación para su vuelta a las pistas en Australia los próximos días. Habla el de Manacor de sus sensaciones. I feel much better today than what I expected 1 month ago, so for me it's Dice Nadal que se encuentra mejor hoy de lo que esperaba hace un mes y que para él es imposible pensar en que puede ganar un torneo de tenis. Debuta en Brisbane después de casi un año fuera. Esta noche el sorteo, pasado mañana juega en dobles junto a su entrenador Marc López. El día 2, su esperado regreso en el cuadro individual. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Os mellores prezos do Nadal están en Autoservicios Familia, como a cinta de lombo por medias pezas a 5,25 euros o kilo, o rodaballo, peza de 2 a 2,5 kilos a 13,75 euros o kilo, e a terrina de amorodo de 500 gramos a 3,99 euros. En Autoservicios Familia miramos por ti, tamén en Nadal. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El cordero lechal enteros y medios de 6 a 7 kilos a 20,75 euros el kilo. Y la cigala Gran Sol mediana a 27,90 euros el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda, este 31 de diciembre abren todos los Gadis de 9:30 a 15 horas. Gadis. Aitana, Juanes, Vetusta Morla, Arde Bogotá, Luz Casal, Xoel López, Milo J, Rodrigo Cuevas e moitos máis no Festival Portamérica 2024. A mellor música e a gastronomía de recoñecidos chefs internacionais na Azucreira de Portas do 4 ao 6 de xullo. Entradas en portamérica.es e esmerarte.com. A maior demostración de amor dun súper é ofrecer aos clientes os mellores prezos do Nadal. En Eroski do 26 ao 31 de decembro, tes a carne de vieira pescanova a 9,99 euros a bandexa de 225 gramos e o entrecosto de lombo alto de anello ao corte a só 15,95 euros o kilo. Eroski, o Nadal que enamora. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde y este es el momento en el que arranca nuestro especial para finalizar el año, dado que no vamos a poder estar en antena con vosotros fin de año, que nos encanta. Bueno, pero vamos a adelantarnos a esa fecha y sobre todo vamos a hablar con vosotros, vamos a hablar con los oyentes, porque hace unos días pues Papá Noel nos dejaba una cesta navideña y hemos decidido, por supuesto, sortearla entre nuestros oyentes que nos escribían al WhatsApp, pues con todos esos números, se los hemos ido recopilando y son las personas a las que vamos a llamar hoy para que se lo lleven. Pero va a haber más cosas, porque por supuesto es tiempo de hacer listas y de destacar lo más importante del año y eso es lo que vamos a tratar de hacer con Isabel Bravo. Hola Isa, muy buenas. Muy buenas. Aunque si te parece, ahora sí creo que se te va a escuchar. Muy buenas.
Si te parece, vamos un momento hasta la sala de pantallas, porque forman parte del equipo también de Hoy por Hoy. Les queremos felicitar el año del Hoy por Hoy y de la redacción, ¿no, Isa? Cada mañana y hablando con Juan y con quien toque. 400 veces o 500 si hace falta. Juan Naya, buenos días. Hola, buenos días. Y Juan es uno de nuestros predilectos. Muchas gracias por lo que me toca. Claro que sí. ¿Cómo está el tráfico a estas horas, Juan? Bueno, pues hoy ya con la intensidad habitual de estos días. Se nota sobre todo en la zona centro, Plaza Orense Central, el entorno de la Plaza Lugo, la salida por los cantones y también la zona de Ramón y Cajal con Pérzara. El resto de las vías principales ya sin problemas. ¿Ha habido alguna incidencia o algún accidente que debamos destacar? No, hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados. Y en cuanto a previsiones... Para hoy, las que ya comentamos estos días pasados, incremento de tráfico en las zonas comerciales, lo que queda de mañana y a partir de media tarde, y para el fin de semana lo más destacado, la San Silvestre, el domingo, que en esta ocasión además será por la mañana. La salida es desde la Avenida de Buenos Aires, la anteplaza del Pabellón de los Deportes, hasta la Torre de Hércules, en recorrido de ida y vuelta. El tramo de la Avenida de Buenos Aires, en la anteplaza del Pabellón, estará cortado desde las 6 de la mañana hasta la hora que se levante todo, que está previsto que sea sobre la 1 de la tarde. Este corte se amplía hasta Modesto Goicuría desde las 10:15 y ya el cierre total del circuito, en el que acabo de indicar, desde las 11:15 hasta la finalización. Se irá abriendo progresivamente a medida que vayan pasando ya todos los corredores. Es una previsión esa para el día 31. Para el día 31 con esa mañana. novedad de por la mañana. En esta edición, el día 31 a partir de las 11:30. Efectivamente. David Iglesias estará entre los corredores. Seguro, Bueno, pues, ¿a que sí? Segurísimo. Oye, Juan, muchísima felicidad y muy buena entrada de año para todos vosotros, ¿vale? Para todo el equipo que está ahí en la sala de pantallas. Dos Juanes, dos Marcos, un Santiago. Todo se lo sabe, ¿te das cuenta? Sí. Los tiene controladísimos, tened Está cuidado. todo controlado. Hay más control ahí que en la sala de tráfico. Gracias, Juan, adiós. Muchas gracias igualmente para Gracias, todos. un abrazo. Bueno, Isa, vamos a lo nuestro que tenemos que destacar las noticias de este 2023 que se nos va, que dice adiós. Pues efectivamente, a ver, seguramente que nos quedan muchas cosas en el tintero, pero por lo menos hemos intentado subrayar lo más destacado de este 2023, que diría yo que ha sido un año en el que ha ocurrido de todo. Han sucedido muchas cosas en prácticamente todos los ámbitos, todos los capítulos, Teba, pero me atrevería a decir que ha sido el año de los jabalíes. Oink, ¿qué tiene que decir usted como representante de los jabalíes? Bueno, pues ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días. La formalidad, o sea, la decencia, ante todo. Bien. Desde el Comité de Jabalíes Unidos, el CJU, tenemos que decir que queremos reivindicar nuestros derechos porque los jabalíes somos personas. Bueno, claro, es que los hemos visto por todas partes, como si efectivamente fueran personas paseando por María Pita, Pues sí. por todas partes, ¿no? Pues sí, es que era algo novedoso que había que subrayarlo de alguna manera, no ha pasado en otros años y este año sí, paseando tranquilamente por todos los barrios de la ciudad, yo creo que se lo han recorrido todo, Sí. unas cuantas semanas, lo que hizo pues eso, que nos familiarizáramos con ellos, ¿no? Conoce más barrios que algunos coruñeses y coruñesas. Digo yo que sí. Bueno, en lo político, esto ya más serio, ha sido el año en el que se han renovado las corporaciones municipales con unas elecciones en mayo que dejaron un escenario muy fragmentado en varios municipios del área coruñesa. Ello ha obligado, por ejemplo, a los políticos locales a pactar, a consensuar para tratar de alcanzar esa estabilidad que la ciudadanía exige también a las administraciones más cercanas como son los ayuntamientos. En A Coruña, el pacto entre socialistas y nacionalistas ha permitido a Inés Rey seguir como alcaldesa y ha propiciado la aprobación ayer mismo, sin ir más lejos, de los presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero. Todo ello ahora en plena campaña electoral para las próximas autonómicas el 18 de febrero. Y se ha habido mucho protagonismo para la ciudad de las TIC. Sí, se ha inaugurado por todo lo alto con la reforma, por ejemplo, de dos de sus principales edificios. Los primeros antes eran naves de la antigua fábrica de armas y acogen ya proyectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y ya que mencionabas antes el área metropolitana, menuda la de Betanzos este año, Isa. Pues sí, desde luego es una de las cuestiones que hay que destacar porque hubo crisis del agua, recordamos, centenares de personas afectadas por la gastroenteritis, por el norovirus que apareció en aguas del río. En fin, eso obligó al Ayuntamiento de Betanzos a repartir
el agua en cisternas, camiones cisternas, unas cuantas semanas. En fin, también enfrentamiento entre la Xunta de Galicia por dónde se había detectado o no el dichoso virus. El caso es que, bueno, así están las cosas. Y sin dejar Betanzos, ahí está la cancelación del Globo de Betanzos, que fue también algo noticiable. Y tanto. Vámonos a la parte musical y cultural, ¿qué podríamos destacar? Pues fue el primer año en el Salón del Cómic Viñetas de Atlántico sin Miguel Anxo Prado al frente. Fue el verano precisamente de muchas actuaciones. Después del verano Melendi llegó a llenar 3 veces el Coliseum de A Coruña, que se dice pronto. Íñigo Quintero se convirtió en el primer cantante español en solitario que llegó al número 1 mundial en Spotify. Y fue el año, además, en el que se fue, esto en la parte negativa, hematocrítico. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy. Decíamos adiós al hemato con mucha tristeza y nos apenaba mucho en lo deportivo el adiós a Arsenio, Isa. Pues sí, nos dejó Arsenio, al que se le rindió un grandísimo homenaje en Riazor, con Scaloni, con Mauro, con Bebeto de vuelta dándose un auténtico baño de masas entre la enorme afición, con letras mayúsculas, que tiene el Depor. También fallecieron, recordamos, otros 2 grandes también vinculados al Depor, Amancio y Luis Suárez. Y mirando al futuro y mirando además de una manera optimista, vamos a mirarlo así, ¿no? ¿Cuáles serían esos grandes retos tipo píldora? Pues tipo píldora, sin duda, tiene que avanzar el proyecto de la transformación del borde litoral. Es uno de los principales retos de la ciudad para las próximas décadas. Avanzar en la ciudad de las TIC, sobre todo en eso de buscar financiación para que se cumpla el objetivo de convertir esta ciudad de las TIC en polo de referencia en el ámbito de las tecnologías. Y bueno, un año después del anuncio de que A Coruña será la sede de la AESIA, de la Asociación Española de Supervisión para la Inteligencia Artificial, pues tras el recurso ganado a Granada, pues ahora hay que darle forma. Hay que asentar a la AESIA en la terraza, hay que tener una persona designada precisamente para dirigir lo que va a suponer los retos de la AESIA. En fin, que tenemos muchas cosas abiertas y que ojalá se cumplan los retos y podamos contarlo en 2024 como algo ya realizado. Qué trabajo bonito este de recopilar, Isa? Pues sí, precioso. Gracias, Isa Bravo. Adiós. Te escuchamos en hora 14. Hacemos una publi y vamos con los oyentes. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. Estas Navidades regala en Óptica Muiño las últimas tendencias en gafas de sol y graduadas. Acércate a Óptica Muiño en calle Linares Rivas 2 en Sada y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño te desea unas felices fiestas. Óptica Muiño, salud para tus ojos. Soy Gonzalo García Vitoria y yo también veo tirando de 3. Soy Andrea de Maristas y yo también veo tirando de 3. Soy Héctor Zubizarreta, jugador de Guipúzcoa Basket, y yo también todos los lunes veo tirando de 3. Antonio Pérez, entrenador del Lucentum Alicante. Deciros que yo también veo tirando de 3. Soy Pau Isern y yo también veo tirando de 3. Hola, soy Sergio de la Fuente, capitán del Rebaloncesto, y yo también veo tirando de 3. Hola chicos, soy Sergio Abubakar, yo también veo tirando de 3. ¿Y tú? ¿Todavía no ves tirando de 3? Con la colaboración de Arquivolta. Y en la recta final del año nuestra cabeza se llena de deseos y propósitos y las páginas de las revistas especializadas, también de los programas de la tele y de radio, se llenan de listados de lo mejor del año. Esta mañana en la que fin de año asoma queríamos darle un toque musical y este año va a ayudarnos Rubén Pereiro, que es el responsable de comunicación y acción cultural de FNAC A Coruña y Vigo. Hola Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este listado que además vamos a escuchar viene dado un poco por lo que habéis visto este año en la tienda.
Sí, bueno, vas viendo un poco cuál es la demanda de los clientes, vas viendo también cómo respiran otros muchos listados que hacen muchos compañeros y medios y bueno, siempre sacamos ahí nuestras conclusiones. Pues te invito a que te quedes con nosotros. Este es un programa muy especial en el que vamos a hablar con los oyentes que nos encantan estas fechas y vamos a sortear además una cesta que, por cierto, incluye un disco de la FNAC, un discazo de Ed Sheeran, maravilloso. Así que ya por eso la cesta vale un mundo, aunque bueno, en realidad tiene muchas más cosas de las que hablaremos en el programa. Le vamos a preguntar a los oyentes qué tal este año y estas fechas, así que déjame que también te lo pregunte a ti, un poquito que nos asomemos por FNAC en Navidades pues o por cualquier gran superficie, incluso pequeño comercio. Vemos que estos días son bastante locos, ¿no? Sí, ahora estamos ya con el estrés de las compras de última hora y bueno, todavía estamos a tiempo de conseguir algunos regalos que no estén en tienda o que todavía no hayan encontrado los clientes. O sea que bueno, animo a todo el mundo a que se pase por los comercios en general con tiempo para que les podamos ayudar. Pues Rubén, como te decía, te invito a quedarte con nosotros e ir intercalando ese repaso y esos temas musicales. Vamos a hacer un top 10, por así decirlo. ¿Y con qué comenzaríamos? Pues comenzamos con Wilco. La banda de Chicago ha publicado 2 discos seguidos, uno en 2022 y ahora en 2023, este que se titula Causing. Y también es un grupo que nos visita habitualmente en España. En Galicia hemos tenido bastantes fechas, la última este verano en Nigrán. Y bueno, es un disco abandona un poco más sus raíces country y vuelven al rock clásico con letras así un poco más comprometidas y con la producción de una chica joven de Kate LeBon que le ha dado un toque bastante interesante a este disco. Vamos a escucharlo. I can take a joke, but my clothes are all soaked. It's too late to be unclear. I'd laugh until I die if it wasn't my life. If it wasn't me in the mirror. Am I ever gonna see you again? Or maybe I'm a whistle on a lonely old train. Pues vamos a empezar nuestra conversación con vosotros, que se nos va a llenar este especial en la recta final del año de oyentes. Y la primera, que ya la tenemos enganchada al teléfono, es Susana. Hola, Susana, buenos días. Hola, buenos días. Ay, qué alegría hablar con vosotros. Bueno, aquí estamos, aunque fastidiadilla también con la gripe esta que nos asola a todos en estas fechas. Sí, estás un poco pochiña. No sé si parecerá más la voz de un Manolo que de una Susana, pero bueno. Susana, ¿qué tal has pasado el 2023? Cuéntanos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. en lo laboral bastante durillo, pero bastante agradecida en lo personal. La familia toda fenomenal, mi hijo estupendísimo, o sea que no me voy a quejar, ni mucho menos. Y siempre me habéis acompañado todo el año vosotros, que lo sepáis. Ay, siempre, Susana. a todas horas. O sea que fenomenal. Qué alegría nos das. Está Antía Ulloa emocionada. Nada, que somos muy fans en esta casa de todos vosotros, que lo sepáis, que os seguimos, vamos, del último de la mañana a la noche. Pues te lo agradecemos un montón. Nada, nosotros cerquita. A vosotros, que nos acompañáis en todo. Pues aquí estamos para lo que necesitéis y en un día tan especial como el de hoy, pues nos encanta encontrarnos con vosotros en esta que es nuestra casa y también es la vuestra. Muchísima suerte para la cesta, Susana. Muchísimas gracias. ¡Feliz año! Gracias. ¡Feliz año a todos! ¡Vecinos! Rubén, vamos a seguir intercalando. ¿Y cuál es la siguiente canción de la lista? Sí, esta es yo creo que una de las joyas de 2023. Es la artista británica Jessie Ware con un disco que se titula That Feels Good y
está al mando uno de los grandes productores de la música internacional, que es James Ford, que trabaja con Arctic Monkeys, Kylie Minogue, Depeche Mode, bueno, con un largo listado. Y es un disco realmente muy optimista, ¿no? Yo creo que llevamos como muchos meses de a veces noticias complicadas y de repente aparece Jessie Ware y nos deja en 2023 un disco que sabe a verano, que sabe a baile, con letras que hablan de placer, de diversión, de la belleza y bueno, creo que todo el mundo debería dar una escuchada a este disco, sin duda. Pues te vamos a hacer caso, Rubén, tenemos ganas de hacerlo. Que suene, que suene. Y mientras nosotros seguimos conociendo oyentes, mientras escuchamos este sonido tan agradable, estas recomendaciones de Rubén, no te marches, pero quiero hablar con Miguel Iglesias. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Y yo, vamos, tirandillo también. Como decía el anterior oyente, así con un poquito de gripilla, pero bueno. Ay, cómo estamos todos. Bueno, pues a ver si... Es terrible. Si el programa ejerce de píldora, por lo menos. Sí, a ver. Y nos curamos un poco. Yo estoy bastante bien. Mi mujer es la que está peor. De hecho, las Navidades las tuvo que pasar en cama. Es que ha habido muchas familias a las que les ha pasado esto, que se han tenido que separar de alguna manera o apartar a algún miembro por esto, ¿no? Por no intoxicar de alguna manera o por no contagiar a los demás. Sí, exactamente, pues por eso. Tuvimos a las niñas, o sea, a las hijas, a las nietas y todo, pero ella tuvo que pasárselo en cama, o sea que por ese lado no tan bien. ¿Y en fin de año ya vais a poder estar juntos? Sí, el fin de año, bueno, estamos ella y yo, nada más, porque las hijas y las nietas ya van por otro lado. Ya volaron. Claro. Bueno, ¿y el año ha ido bien? Sí, estupendo. No tengo queja ninguna. Ahora imagínate que te toca la cesta. Entonces ya sería el colofón. Pues oye, te deseamos, Miguel, toda la suerte del mundo. Te damos muchísimas gracias por escucharnos y por participar en este programa que nos gusta tanto hacer. No, gracias a vosotros. Sí, yo también os escucho todos los días, porque yo salgo a caminar mucho y entonces llevo siempre los auriculares puestos y con la cadena SER. ¿Cuánto te lo agradecemos? Oye, pues podemos pedir a los Reyes a lo mejor unos casquitos nuevos para Miguel, o están bien, ¿no? Todavía puedes conservarlos. Sí, no, además tengo varios. O sea que no hay problema por eso. Pues felices caminatas en 2024, Miguel. Muchísimas gracias, igualmente, y feliz año. Un beso para todos. Y mientras conocemos y hablamos de tú a tú y conversamos con nuestros oyentes, seguimos nuestro viaje musical por los discos de 2023, Rubén. Y nos venimos a Galicia con Carlangas, el líder de Novedades Carmiña. Después de la disolución del grupo, el músico gallego regresa con un álbum bastante divertido. Es un disco que abarca varios géneros y cuenta con la colaboración de Manu Chao en Cada Noche, aunque ahora vamos a escuchar este tema Los Dineros, que es bastante divertido. Quiero los dineros y no puedo verte. A veces te quiero lejos, otras para siempre. Para siempre os queremos por aquí a vosotros. No podemos veros, pero podemos escucharos. Carmen Ferreiro, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros, por escucharnos y participar también en el sorteo. Nada, gracias a vosotros por el programa que hacéis todos los días, que os escucho desde que me levanto. Bueno, y sigo escuchando a la SER hasta que me acuesto. Ay. Salvo el fútbol, lo siento, pero eso sí que no puedo con él. Pero bueno, el resto os escucho a vosotros, escucho a Francino, a Imar Bretos, todo. A todos, pues te lo agradecemos un montón, porque lo damos todo, lo ponemos sí, ya lo sé, toda la carne sobre el asador.
Sí, y además tratáis los temas de actualidad y todo de forma muy respetuosa y es un placer oíros. Ay, Carmen, pues nos hace mucha ilusión a todo el equipo escuchar esto y hablar con vosotros. No voy a parar de repetirlo. ¿Qué tal ha ido ese 2023 por casa de Carmen Ferreiro? Pues mira, hubo de todo. Hubo momentos durísimos y momentos muy felices. Conocí a gente, hubo una desgracia familiar muy importante, pero bueno, también tuve momentos muy felices por el apoyo de mucha gente, gente muy querida, pues no sé, muestras de cariño abrumadoras, y conocí a gente muy interesante también que me aportan mucho a mi vida. ¡Qué bien esto! Y bueno, bien. Es bonito porque así es la vida, ¿no? Con lo bueno, Sí. con lo malo, con las personas que llegan, con las que se van. Sí, es así. sí, hacer ese equilibrio, ese balance. Sí, con la persona que se fue, fíjate, me acordé de la canción que habíais puesto vosotros, La fiesta de Pedro Capó. Es que lo tuve presente en el momento y se la puse. Y fue un momento tan bonito y era acordándome de vosotros. Vaya, Porque- Carmen, esto nos Sí, emociona sí. mucho, ¿eh? Es que para que veáis que os tengo en cuenta y que formáis parte de mi vida. Sí, es muy importante. Sí. Pues Sí. están aquí, ¿eh? Están con nosotros. Brindamos por los que no están, ¿vale? Para mí sí, para mí están aquí, es verdad. Sí. Pues muchas gracias. Carmen, Muchísimas feliz gracias. año. Gracias a ti por intervenir y toda la suerte del mundo para esa cesta. Muchísimas gracias. Gracias, un vecino seguir así en esa línea. Que yo a mi hijo siempre le digo, por favor, escucha la radio, porque con la radio aprendes. Luego profundizas la información buscando en internet, pero aprendes, te aportan cosas nuevas. ¿Cómo se llama tu hijo, Carmen? Se llama Miguel, Miki. Miki. ¿Cuántos años tiene Miki? Uy, ya tiene 31. Miki, tenemos aquí a toda la generación de 30 que te hablan de tú a tú. Miki, tienes que escucharnos, ¿verdad, David Iglesias? Pero no escuches el fútbol, que si no tu madre se enfada. No, a él tampoco le gusta. Que diga esto, David, es muy loco, porque él es futbolero absoluto. Yo nada. Es que no lo puedo soportar. Lo intenté desde niña y es superior a mí. Es superior. Mira, cuando no se puede, no se puede. Y Carmen, pues... No, claro, ¿para qué voy a forzar? Eso es. Feliz año, un beso gigante. Gracias, feliz año a vosotros y seguid así. Un besillo muy grande. Chao. Lo que para ti es amor. Bueno, pues ahí tenemos a Carlangas y oye, llama mucho la atención que parte de esta lista, y tenemos que enorgullecernos, ha pasado por la ciudad, porque Carlangas se vino en su día dentro de un festival del Diario Público que recaló en el 2023 aquí con conciertazos, también pasaba Fillas de Cassandra y otros grupos, y me parece a mí que los que vienen ahora pues también nos van a sonar un poquito. Rubén. Sí, bueno, es un músico asturiano, pero yo creo que tiene la misma base de seguidores en Galicia, ¿no? Es Rodrigo Cuevas, con manual de romería. Y bueno, es interesante siempre ver en qué punto recupera la canción tradicional o en qué punto ya la lleva a otro nivel, y ahí radica la grandeza de este artista, ¿no? La filosofía de Rodrigo Cuevas se ve también en algunas letras así muy comprometidas, como Ya Arribita, y nosotros nos quedamos con esta sobresaliente como Ye. Vienen los llunes al infiesto y al mercado ya pasearse. Los llunes mercado. Y tenemos otra Carmen, Carmen Ferreiro. Hablábamos con ella hace nada y esta Carmen, hola, muy buenas. Hola, buenos días. Yo, Carmen Martínez. Carmen Martínez, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal esos preparativos para fin de año? ¿Qué preparativos? Los de fin de año. Tengo suerte porque voy de invitada. Y entonces es fácil llevar un dulce y nada más. Entiendo que has estado también mucho tiempo en el otro lado. Sí, sí, pero bueno, a Dios gracias. También he tenido, mi madre pues me vive con 97 años y he tenido mucho apoyo siempre en fin de año, en las fiestas estas, donde celebrarlas. Qué bien, ¿cómo se llama tu madre? Erundina. Erundina, 97 años. Sí. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El día de Navidad pues también estuvimos juntas. Ay. Muy bien, muy bien. Qué bien. ¿Y qué tal ha ido este 2023 para ti, Carmen? Bien, bien. No me quejo. La verdad, no me quejo. No ha ido nada mal. ¿Y qué le pides al 2024?
Pues mira, ya será que voy mayor. Yo lo mismo, como dicen, que no sea peor. Yo con este me conformo pues muy bien. Las típicas cosas, pero nada grave, que es lo importante. Eso es, y que haya... Todo intentando solucionarlo se va solucionando. Con tranquilidad, ¿verdad? Claro, efectivamente, quiero decir, cosillas que pueda solucionar, pues ya está, no hay que preocuparse por tonterías. Eso, bueno, qué riquiña, Carmen. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros, por escucharnos y suerte. Venga, muchas gracias y un saludo para todos. Un beso fuerte, feliz año, y nosotros seguimos por aquí con ese repaso. Si Rodrigo Cuevas nos suena, porque estuvo en el puerto hace nada, pero es que justamente el día que vino Rodrigo Cuevas, vino la Plazuela también. Rubén, seguimos. Sí, estos chavales de Granada pues han debutado con un álbum brillante, muy fresco, que toca ahí diferentes palos de la música fusión española, pero con una producción con toques bastante electrónicos. Hay más música de raíz en temas como Peíname Juana, pero lleva, digamos, mucho ritmo de la música del sur, pero también como de ecos de la electrónica europea y de Estados Unidos, en este disco Roneo Funk y con este temazo. Cuánto arte que hay en Granada, también en Coruña, ¿eh? Estoy quedándome con que hay muchas Cármenes y muchas Susanas que nos escuchan. Susana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu apellido para distinguir después para el sorteo? Pose. Pose, Susana Pose. Oye, gracias por participar con nosotros, ¿eh? A vosotros. ¿Cómo ha ido tu 2023, Susana? Bueno, bien, sin novedad. Oye, tranquilo. Eso es importante, ¿verdad? Por eso, tranquilo, que es importante. ¿Y buenos deseos para 2024? Pues mira, como digo yo siempre, virgencita, que me quede como estoy. Es que la palabra tranquilidad sobrevuela y es importante, ¿eh? Por eso es muy importante. Entonces, bueno, que las cosas salgan adelante poco a poco y nada más. ¿Os ha tocado la gripe por esos lares? Pues no, de momento estamos librando, así que dejémoslo estar. Una vez más, virgencita, que nos quedemos como estamos. Exacto. ¿Y cómo pasáis estas fiestas, Susana? Pues nada, en familia, como todos los... Que tiene este artista. Siempre tienen ese rollo costumbrista tipo Kings que nunca abandonan y con melodías así siempre muy pegadizas, y yo creo que desde 1999 que estábamos como todos echando de menos un disco completo donde daba la sensación de que cada miembro del grupo iba por su lado, y sin embargo en este disco todas las partes suman, y este es el single, digamos, más destacado de Narcissists. Abrimos los oídos a Blur. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. Vamos a hacer ahora sí pequeño repasito a redes sociales porque hay citas de agenda que queremos destacar, además de hablar con vosotros.
Oh, it's alright, you say. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every song. Hola, David Iglesias. Hola, ¿qué tal? Estás presenciando esto y luego el sorteazo que tenemos de la cesta, ¿eh? Estoy apuntando todo, cuidado, cuidado, porque me da pena, porque son muy majos nuestros oyentes. Sí, la verdad es que deberíamos darle una a cada uno. A todos, bueno, ojalá. Oye, bueno. déjame avisar de un gazapito, ningún día sin gazapo de Bachacón. Anda. El festival en el que ha participado Carlangas, es que mi vida es así, un error constante. No. Carlangas no, pero No, hablamos que de dije La Plazuela y Rodrigo Cuevas. Ya, pero Carlangas, yo dije que vino María Pita con el... Espérate, porque ahora voy a volver a cometer el error. Con el público, dije yo, y es con el diario.es. Ah, dijiste con el público. Bueno, estaba con el público también. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Venga. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué día es hoy? A ver, cuéntame. Bueno, pues hoy es una efeméride chulísima. Chulísima. En la que estamos un poquito implicados muchísimo en realidad desde esta casa, porque hoy se cumplen 10 años del primer A Radio Conta. Efectivamente. Empezó un 28 de diciembre de 2013. Es un proyecto único en el mundo, que todas las radios locales se junten. Es de locos, Es de verdaderamente. locos, la verdad es que sí. La intrahistoria, cómo lo montamos, el equipo que formamos, todas las emisoras mola un montón. Doy fe. Ojalá lo vierais por dentro, porque mola mucho. Pero bueno, todo eso tiene una apuesta de largo y será pues mañana mismo. Mañana mismo será eso, la nueva edición de este año de Radio Conta, que yo veo que ahí estáis currando ahí mucho. 5 de la tarde. Os vemos chulo. en el Colón, que la entrada es libre. Veníos, que lo vamos a pasar un montón. Nos vais a escuchar a todos y sobre todo a nuestros invitados, que son los verdaderos protagonistas. Este año vamos a intentar ayudar a la Asociación de Anorexia y Bulimia BAC. Pues sí, y te traigo más planes para hoy, porque, por ejemplo, te traigo esta presentación del libro que está muy guay, y es que Iván Fernández Amil, colaborador de esta casa en La Ventana, con Historias de Galicia que nadie te había contado, publica la tercera parte de ese Historias de Galicia que nadie te había contado. Bueno, la presentación del libro va a ser hoy a las 8 en la delegación de la 11 de A Coruña, y va a estar presentado por Maite González. Exacto, van a estar allí Diego González Rivas, también va a estar Pablo Grandillo de 15.000 y la presentadora será Maite González de La Ventana y de La Vivir. Menudo A Vivir que se viene, mañana también, carrera. ¿Dos cosas más? Dos cosas más, pues mira, te digo, por ejemplo, que tenemos hoy a Robert Bodegas, Javier Veiga y David Amor con su clásico navideño con Esfínter, un espectáculo para pechar o ano en el Palesco. Y luego pues te doy dos conciertitos rápidos de salas. En La Garufa tenemos Rockers Go to Hell y en la Jazz Filloa a Standard Conspiracy. Pues ya que hablamos de conciertos, ya que hablamos de música, vamos a ver lo que nos tiene que contar ahora Rubén, que sigue aquí el pobrecillo. Pero bueno, que lo estamos llevando fenomenal, ¿no, Rubén? Sí. Y ahora, por supuesto, con un artista de la casa, una persona que queremos mucho en FNAC y, bueno, en Coruña, obviamente es un embajador de la ciudad. Xoel López nos ha vuelto a sorprender con Caldo Espíritu. Nosotros pudimos estar con él hace poquito en Vigo presentando el disco y la grabación pilló a Xoel a la vuelta de hacer una gira con su anterior proyecto musical, con Deluxe. Y yo creo que se notan algunos ecos de esa etapa de su carrera, en temas como Elevarte Caer, que es el que vamos a escuchar, pero sigue sobrevolando ese lado poético, introspectivo, que nos ha cautivado mucho en sus últimos discos y es un discazo. Fíjate, Rubén, que estaba escuchando el otro día Si mi rayo te alcanzara y dije, ¡ay, cómo me gusta este disco! Pero espérate, que es verdad que acaba de sacar uno nuevo. Y ahí me puse Caldo Espíritu. Animo a los oyentes a que lo hagan también porque es otro discazo, ¿no? Es una maravilla. Llevo un tiempo dormido, flotando haciéndome el muerto, solo para no ver en cada esquina, cada silueta parecida a tu cuerpo. Llevo un tiempo olvidando, entonces te apareces, como un espectro te cuelas en mi noche, en cada callejón, en cada momento.
Y seguimos conociendo, seguimos hablando con vosotros y ahora queremos darle los buenos días, bueno, buenas tardes ya que son prácticamente las 2 menos cuarto, a Bruno. Hola, Bruno. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Trabajando, no? Pues sí, de viernes, pero trabajando todavía. Ay, bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás en esta recta final del año? ¿Hay mucho lío o son días así tontos? No, bueno, yo trabajo en un estudio de comunicación y normalmente el final de año suele ser un poco más tranquilo, pero este es la excepción, está siendo una auténtica locura, pero bueno, que el trabajo que no falte, que es lo importante. Eso es, nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo por aquí. Oye, ¿qué tal ha ido el año, Bruno? Bien, ha sido un año, bueno, de altos y bajos, pero bueno, más altos que bajos, afortunadamente. Entonces, bueno, la verdad es que no nos quejamos para nada. Hemos empezado el año de una forma muy intensa, con un proyecto muy grande en Cantabria, y luego pues ya nos hemos quedado por la tierriña, y la verdad que muy bien, no nos podemos quejar en absoluto. Vamos a hacer un poco de promo, ¿no? Por si alguien quiere llamaros. Bueno, nuestro estudio se llama Estudio Vendaval. ¿Vale? Y bueno, estamos en La Coruña y en Ferrol. Es verdad que trabajamos también mucho en Cantabria de momento, pero bueno, también aquí. Y este año hicimos, de hecho, me fallan las fechas, pero no sé si fue en abril, mayo, el primer TEDx de la Fundación Americana TEDx que se hizo en Coruña, pues lo hicimos nosotros. Vaya. Fuimos los licenciados de TEDx este año. Pues, oye, eso que os lleváis en 2023, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y para 2024, ¿qué pedimos? Pues lo que dicen siempre las abuelas y las mamás, ¿no? Salud y trabajo, y el resto ya vendrá solo. Y más trabajos para Vendaval. Bruno, muchísimas gracias por participar y sobre todo por escucharnos. Nada, gracias a vosotros. Un beso grande. Venga, un placer. Chao, chao. Queda el top 3, a ver con qué nos sorprende, Rubén. Y vamos con los Rolling Stones, que han publicado este año Hackney Diamonds, y yo creo que pocos fans de los Stones esperábamos un disco tan trabajado, ¿no? Tras la muerte del miembro fundador, de uno de los miembros fundadores, Charlie Watts, el batería, hace unos años, probablemente ya no esperábamos nada así importante, y yo creo que desde el disco Some Girls es realmente el disco más completo que nos entregan. Hay muy buenas colaboraciones de Lady Gaga, Paul McCartney, bueno, la lista es innumerable. Es una producción muy, muy lograda, es un disco bastante completo y creo que los Rolling Stones nos han vuelto a sorprender. Ya tenemos al otro lado del teléfono a la última oyente que se va a llevar la posibilidad de esa cesta, a Iria. Hola, muy buenos días, Iria. Hola, buenos días, Teba. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Pues bien, la mañana va bastante bien, preparándome porque por la tarde tengo un curso y bueno, entramos a las 3:30 y hay que prepararse. Ah, vale, muy bien. Entonces ahí estudiando la recta final del año. Sí, un curso en Agarimo, en Arteixo, estamos haciéndolo para trabajar en el entorno escolar con niños con necesidades educativas especiales. Bueno, pues mira qué bien tocar esto en este punto del programa, que tenga también hueco, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Hay un montón de asociaciones en Coruña que trabajan muy bien con este tipo de niños. ¿Qué tal ha ido el año, Iria? Pues ha ido bastante bien, sobre todo por eso, a ver si después de este curso nos sale trabajo, pero ha ido bien. Estos días un poco así reguleros porque he tenido a los niños, bueno, como todo el mundo, ¿no? Con gripe. Y es que está la cosa tremenda, Sí, ¿eh? sí, tremenda, tremenda. Pero ahora ya bien. Bueno, el mayor todavía está ahí en cama, ayer con 40 de fiebre por la noche, regular. Pero Ay, bueno. que no ha dormido mucho Iria tampoco. No, no mucho, pero bueno, no pasa nada, ya se dormirá. Mira, con esa energía que tienes en antena, pues no pasa nada. Las madres y los padres lo podéis todo. ¿Cómo se llaman los niños? Bueno, niños. El mayor tiene 19 años, Uy, Pablo. Pablo. Es que tienes una voz de tan joven. Sí, bueno, lo tuve pronto. Y la niña se llama Inés y tiene 16. Pablo e Inés, oye, pues que su pronta mejora deseamos desde aquí, que paséis un fin de año tranquiliño y ya que estamos escuchando a sus majestades los Rolling Stones, ¿qué le pedís a sus majestades los Reyes Magos para el 2024? Pues mira, seguir como estamos, todos así bien y mucha salud, que es lo que se suele decir, y que bueno, mis hijos puedan cumplir sus sueños, eso también. Ay, bueno. Y mi marido, que también tiene ahí muchos sueños por cumplir. Pues todos esos deseos cumplidos para la familia de Iria en el 2024. Muchísima suerte, que te puedas llevar la cesta también. Yo, claro, os la deseo a cada uno, pero esto no puede ser. Suerte. Claro. Nos quedamos con Muchas esto. gracias. Seguimos intercalando con música o cambiamos absolutamente, pero de nuevo hay que enorgullecerse porque este artista ha pasado también y hace bien poquito, Rubén, por nuestra ciudad. Y vamos con Ana Mena, que publicó Bellodrama este año. Y es un disco hecho con bastante gusto, abarca géneros populares, hay balada, hay bachata, hay revisiones de canción italiana y es un disco muy divertido. Yo creo que está así muy dirigido a un segmento de edad igual muy concreto, pero habla de amor, de desamor, de líos, historias de la noche y demás, y yo creo que Ana Mena ha entregado un trabajo muy, muy completito. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue las 12, baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12. Solo duermo pa' verte, pa' soñarte un poquito, como extraño tu boca y esos ojos bonitos. Fuimos lo más lindo que hay, no me digas goodbye, no me digas goodbye, si tú eres guay. Una guerra de besos que a ti te pone loquito, la camisa que dejaste, yo esa no me la quito. Estaba yo pensando que esta canción, decía yo, pero esta canción es de este año, porque ya pasan las cosas tan rápido, ¿verdad, David Iglesias? Es de este año, estamos seguros. Estamos seguros que es de este año. Pues a mí me pasa lo mismo. ¿Verdad que sí? A mí me pasa lo mismo. Bueno, pero ha estado hace nada, es que hay ruidos, hay ruidos. Hay jabalís. Mira, a Hay visitarnos jabalís. presencias al estudio. Bueno, un poquito de fiesta con Ana Mena, mucha gente estará pensando, oye, esta la voy a poner en la lista de fin de año del post en casa. Bueno, pues esto, vamos a hacer una pequeña pausa porque, David, prepárate. Tienes toda la responsabilidad. Estoy ya con las bolitas ahí todas cargadas. Tengo ahí a Susana, a Miguel, a las dos Cármenes, a otra Susana, a Bruno y a Iria, que, bueno, estar atentitos porque uno de vosotros se va a llevar un regalazo. Cesta valorada en más de 500 euros. Después nos dices marcas y eso, que hay que darles las gracias, ¿no? Claro, por favor.
Pues venga, una pausa y vamos con ello. En enero llega a Coruña el clásico ballet mundial El Lago de los Cisnes, con una producción sorprendente e irresistible. 2 de enero en Palexco. Entradas en ataquilla.com. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881-045554. Cando chega o Nadal á Coruña, é imposible non pensar no bonitas que se ven as rúas, o obelisco coa súa árbore, a mariña iluminada polas luces e a lúa, e os nosos barrios cheos coa nosa xente. Que bonito é festexar un Nadal que é moi noso. Consulta toda a programación en coruna.gal. Felices festas, Concello da Coruña. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicada convocatoria no DOC número 241 de 21 de decembro de 35 prazas para traballar como personal de xestión e servizos no Sergas, 9 prazas do grupo técnico e 26 do grupo de xestión. Actúa urxentemente, xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. E lembra que tamén temos formación online Infórmate Oposicións, traballando en ti. Venga, que con el Get Lucky de Daft Punk deseamos suerte de nuevo y David, ahora sí recuérdanos que llevas a cesta maravillosa. Bueno, pues te cuento. Tenemos productos de alimentación, una cesta de esas aitochas, de Gadis, muy chula. Tenemos un vinilo de Sheeran, de Fnac, que no nos comentó nada de Sheeran Rubén ahora en este repaso musical, pero de Sheeran hay que acordarse de que viene a Santiago en 2024. Tenemos que hacer un repaso rápido, David. Vamos a brindar con 2 copas de mercadoría. Tenemos también un masaje mecánico y un masaje facial rejuvenecedor de Lip Out, el último número de la revista Luces, el libro Palabras Malditas de Miguel Conde y unas Nike Dunk de Dan Gerard. ¿Cómo te quedas? ¿Y tienes preparado el bombo? Preparado. Ay. ¿Quieres que le dé ya? Ojo. Hoy parece vamos. que Antía sí que quiere, ¿eh? Vamos. A ver. ¿Le doy? Vamos a ver, entre Susana, Miguel, Carmen, otra Carmen más, Susana, Bruno e Iria, el ganador, la ganadora es... Tengo una cuenta regresiva de 10, vamos a ver. ¿Qué me estás vamos contando? a hacerla. 10, 9, 10, 8, 9, vale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Carmen Martínez es la ganadora. Carmen Martínez. Carmen Martínez fue la cuarta a la que llamamos. Carmen Martínez, oye, vamos a tratar de llamarla rápidamente, pero mientras, claro, es que yo pretendo que Antía tenga 5 manos y haga toda la vez. Claro, mientras llama Carmen no puede poner la canción que Rubén nos va a mandar a escuchar, porque Rubén ahora mismo tienes que mandarnos, pero vamos a subir un poquito para darle a Antía el tiempo necesario. Sube, Antía, sube. Y ya tenemos a alguien que se lleva nuestra cesta, estamos por tanto celebrando y bueno, nos queda una canción por escuchar y es de una persona, un artista que tiene que celebrar este 2023 como su año, desde luego. Rubén, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí seguimos. Pues bueno, tenemos que acabar el año y este listado con la persona del año, según la revista Time, que no es otra que la artista Taylor Swift. Este disco en realidad es una reedición de un disco de hace 10 años que ha publicado este año. Bueno, se trata de una batalla que mantiene ella con la industria para recuperar la propiedad de ciertos másters de sus primeros trabajos. Y este es el disco que lo cambió todo. Este es el disco donde ella se junta con compositores como Jack Antonoff, donde decide darle una vuelta a su música.
y se convierte, yo creo que en la reina del pop para una nueva generación. O sea, hay una generación de gente joven que compra discos, escucha música y va a conciertos, que está totalmente entregada a Taylor Swift. Y 1989 es una maravilla de disco. Carmen Martínez, ¿que te llevas la cesta? Pues muchísimas gracias, qué bien, qué alegría. Oye, hablamos contigo después del programa, te llamamos, te decimos, te ponemos un camión para que te la lleve a casa. Bueno, tampoco es para tanto, ojalá, ¿eh? Más os merecéis. Pero ¿me la traen a casa? Tú no, ya hablaremos. Ah, vale. Ya ves, yo va a ir Teo a Chacón personalmente a llevarla. Vamos hablando, pero gracias de verdad y felicidades. Ya verás que la verdad es que mola un montón, ¿eh? Merece mucho la pena. Sobre todo agradecer a las marcas y darte la enhorabuena. Oye, a lo mejor no te tocó la lotería, pero te toca esto. Efectivamente, y nunca me ha tocado nada, pero bueno, esto es por fidelidad a la serie, que también fui al aniversario, los 50 años, todo esto. Ay, Carmen, qué alegría, de las de siempre además. De las de siempre, toda la vida, justo. Pues un beso gigante y sobre todo feliz igualmente. 2024. Venga, muchas gracias. Antes de que acabe el año yo tengo que aclararle a los oyentes que parece que interrumpo, que es algo que odio. Claro, pero no es el retorno del teléfono y de verdad, no quiero interrumpir. La culpa es de la tecnología. Toda. No tuya. Feliz 2024, que os queremos un montón, a Antía Ulloa y que agradecemos su trabajo, a todo el equipo de Hoy por Hoy a Coruña formado por el resto de técnicos, por José Martínez y Javi Rodríguez, también por David Iglesias, toda la redacción, todo el mundo. Pues eso que os queremos y que lo que más queremos es que estéis aquí en el año nuevo, en 2024. Feliz 2024 a todos.